Buenos días. Hoy nos toca el tema de extensión de quiebra. Este tema es un tema que surgió nuevo a partir de la sanción de la ley 19.550 en 1972 e implicó, o tiene mejor dicho como base, la quiebra social, o sea, la quiebra de la sociedad. La ley se basa en estos supuestos en la quiebra social, o sea, de una sociedad. Esto no significa que no pueda haber extensión de quiebra de personas humanas a otras personas humanas o de una persona humana hacia una sociedad, pero esto es mucho más difícil que suceda. En general, se trata de la extensión de quiebra desde una sociedad comercial o desde una sociedad hacia otra sociedad o hacia alguna persona humana. Este supuesto también genera uno de los específicos supuestos de quiebra o de concurso, mejor dicho, sin estado de cesación de pagos. O sea que para que se declare la quiebra por extensión no es necesario que a quien se le ha extendido la quiebra esté en cesación de pagos. Es una de las excepciones al artículo primero de la ley de concursos. Y por último, este instituto de la extensión de la quiebra nos recuerda un poco a lo que es la quiebra sanción, o sea, la quiebra como una sanción legal ante ciertos supuestos de hecho que la ley considera que no son legales o acorde a lo que espera el espíritu de la legislación en general. Esto es una rémora de muchos años atrás, cuando se veía la quiebra como una mera sanción y no como se la caracteriza actualmente como un sistema legal que de alguna manera implica solucionar un problema de índole económico. La extensión de la quiebra actúa como una sanción frente a un sujeto al cual se lo castiga con la declaración de quiebra por haber incurrido en ciertas conductas. El artículo 160 dice: la quiebra de la sociedad importa la quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada. También implica la de los socios con igual responsabilidad que se hubieran retirado o hubieran sido excluidos después de producida la cesación de pagos por las deudas existentes a la fecha en que el retiro fuera inscrito en el registro público de comercio justificada en el concurso. Cada vez que la ley se refiere al fallido deudor, se entiende que la disposición se aplica también a los socios indicados en este artículo. Este es el primer supuesto de extensión de quiebra, una extensión de quiebra que Ruillón llama sincrónica, porque se produce en el mismo momento en el que se produce la quiebra social o la quiebra de la sociedad. Por eso dice, si ustedes leen bien el artículo 160, la quiebra de la sociedad importa la quiebra de los socios con responsabilidad limitada. En aquellos tipos sociales en los cuales hay socios con responsabilidad ilimitada, por ejemplo, las sociedades colectivas, o antiguamente, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, lo más común era la quiebra de la sociedad de hecho, que importaba la quiebra de los socios que formaban parte de la sociedad de hecho. Como ustedes saben, la sociedad de hecho ha sido eliminada a partir de la reforma de agosto del 2015. En estos supuestos, la quiebra de la sociedad implica la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada. La razón por la cual la quiebra de la sociedad importa la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada es sencilla. Si los socios que forman parte de la sociedad responden con todos sus bienes por las deudas de la sociedad, es lógico que si se declara la quiebra de la sociedad, también se declare la quiebra de ellos, porque en alguna medida, en gran medida, los acreedores de la sociedad también son acreedores de los socios y pueden llegar a agredir todo el patrimonio de los socios. A la par del instituto de la quiebra de los socios con responsabilidad limitada, esta quiebra que Ruillón llama sincrónica, porque se produce a la par de la quiebra de la sociedad, y la llama sincrónica por otra razón, porque dice Ruillón
que si se declara la quiebra de una sociedad con socios con responsabilidad ilimitada, seguramente el juez tiene en el expediente los antecedentes que les implican quiénes son esos socios y por lo tanto no necesita mayores indagaciones. De esa manera, declarada la quiebra de la sociedad, el juez en el mismo momento dicta la quiebra de los socios con responsabilidad limitada. A la par de este sistema, de este instituto, existen las posibilidades de la quiebra para otro tipo de socios. Y ahí vamos al artículo 161. El 161 marca dos clases de extensiones de quiebra. En primer lugar, lo que se denomina la extensión de quiebra al socio tirano, que está en el inciso primero del 161, que ya vamos a ver enseguida. Y en segundo lugar, la quiebra de la sociedad controlante por abuso de control. Son dos supuestos distintos. Uno el socio tirano y otro los supuestos de abuso de control. En ambos supuestos, si se dan los presupuestos de hecho, puede proceder la extensión de quiebra hacia estos sujetos, o sea, de la sociedad que está fallida hacia otra sociedad o hacia otras personas. El artículo 162, inciso primero, dice textualmente: la quiebra se extiende, primero, a toda persona que, bajo la apariencia de actuación de la fallida, ha efectuado los actos en interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios en fraude a los acreedores. Hay un viejo apotegma dentro del derecho societario que dice que los bienes sociales deben usarse para fines sociales. O sea, el auto que es de la sociedad debe usarse para los negocios de la sociedad, no para que el dueño de la sociedad se vaya de vacaciones. Los inmuebles que son de la sociedad deben utilizarse para cumplir el objeto social, sea cual fuere, no para que ellos sean usufructuados por el socio o alguno de los socios. El dinero de la sociedad debe ser reinvertido en operaciones de la sociedad o, en su caso, si estuviera aprobado, en utilidades para los socios, si ello fuera aprobado por la Asamblea de Socios. Pero de ninguna manera el dinero de la sociedad se confunde con el dinero de los socios o debe ser usado el dinero de la sociedad en beneficio de los socios. Por lo tanto, si una sociedad está en cesación de pagos y se le ha declarado la quiebra, por investigaciones que puede realizar el síndico, puede llegarse a determinar que ha existido lo que se llama, o lo que la doctrina denomina el socio tirano. El socio que utiliza bienes de la sociedad en beneficio propio. La ley lo ejemplifica de esta manera: a toda persona que, bajo apariencia de actuación de la fallida, ha efectuado actos en su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios en fraude a sus acreedores. En fraude dice a sus acreedores. En realidad, el fraude es a los acreedores de la sociedad, no de los propios acreedores del socio. Por lo tanto, si un socio ha realizado esta clase de actos, es posible que se le extienda la quiebra de la sociedad, porque si él hubiera utilizado los fondos sociales o los bienes sociales en beneficio de la sociedad, quizás la sociedad no hubiera ingresado en cesación de pagos y quizás una de las causas de la cesación de pagos sea que no se han invertido los bienes sociales en los fines sociales. El segundo supuesto de extensión en la quiebra social, típicamente en la quiebra de la sociedad, lo trae el inciso segundo del artículo 161. Este dice que la quiebra se extiende a toda persona controlante de la fallida cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndolo a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico que forma parte. Esto merece una pequeña aclaración. Hay grupos económicos que se forman a través de distintas sociedades individuales.
Y para darles un ejemplo, les voy a dar el ejemplo del grupo Arcor. El grupo Arcor, que produce golosinas y alimentos, tiene lo que se denomina una integración vertical, porque prácticamente tiene sociedades que se dedican a todas las actividades del ciclo productivo. Arcor tiene ingenios que producen caña de azúcar, tiene una empresa que se llama Cartocor, que es la que hace los envoltorios de los alimentos, a su vez tiene las empresas que utilizan el azúcar que ellos mismos producen y los envoltorios que ellos mismos producen alimentos utilizando el azúcar, utilizan los envoltorios, y a su vez tiene las empresas de distribución que venden y distribuyen. O sea, abarca Arcor de forma vertical todos, todos los segmentos productivos. La dueña de todas esas sociedades seguramente es una sociedad holding, cuyo objeto es ser dueña de sociedades, y por lo tanto esta sociedad holding maneja los intereses del grupo. Pero claro, muchas veces puede suceder, no muchas veces, siempre, que los intereses de alguna sociedad no se comprendan con los intereses, no se compadezcan, perdón, con los intereses del grupo. Por ejemplo, si el precio del azúcar sube mucho, el ingenio de Arcor les debe vender el azúcar a esta otra sociedad de Arcor que con ese azúcar hace galletas o caramelos. ¿Qué precio es el que se utiliza en esa transacción? Bueno, pueden decidir el precio que quieran en la medida que no generen daño a los acreedores del ingenio. ¿Qué significa esto? Que la empresa que compra el azúcar que produce esta sociedad de Arcor, la empresa A de Arcor, le vende a la empresa B de Arcor, le puede vender al precio que quiera, siempre y cuando el ingenio Arcor no genere pasivos. Muchas veces sucede que para beneficiar a ciertas sociedades del grupo o ciertas actividades económicas, por ejemplo, compran el azúcar a precio de pérdida. Con lo cual, la empresa A, que es la que se dedicaba a hacer azúcar, empieza a perder dinero, entra en cesación de pagos y hasta puede terminar en quiebra. Si esto sucede y la causa de eso es la que yo les acabo de decir, o sea, que se le ha sometido a esta empresa a una dirección unificada en perjuicio de ella, pero en beneficio del grupo, porque al resto del grupo le convenía comprar azúcar barata y no a precio de mercado, estamos en el supuesto del inciso 2 del artículo 161. O sea, una persona controlante de la fallida cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndolo a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico. En este caso, se ha privilegiado el interés del grupo por sobre el interés de esta empresa A, que yo he denominado. Esa empresa A, lo que más le convenía a esa empresa A era vender el azúcar al mejor precio posible. Pero al resto del grupo les convenía comprar el azúcar al menor precio posible. Si eso genera que la sociedad, que esta empresa A, caiga en quiebra, pues puede ser que esa quiebra arrastre al resto de los integrantes del grupo. La ley aclara que a los fines de esta sección, se entiende por persona controlante, o sea, ¿quién controla a esta sociedad? Aquella que en forma directa o por intermedio de una sociedad a su vez controlada posee participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social. O sea, a los que son dueños de la mayoría del capital social de lo que yo he denominado en este ejemplo que les he dado, empresa A. B, cada una de las personas que, actuando conjuntamente, posean la proporción indicada en el párrafo A y sean responsables de la conducta descrita en el primer párrafo. Puede ser que esta empresa no sea de una sola persona, que sea de varias, y que esas varias personas actúen mancomunadamente, conjuntamente, para perjudicarla a esta empresa que yo les he dado en el ejemplo. Por lo tanto, son dos los supuestos. Uno, el control de derecho, que se llama, el del inciso A, cuando yo tengo más de la mitad del capital social y por lo tanto puedo formar la voluntad social de esta sociedad.
o cuando somos varios los que tenemos esas proporciones y logramos de esa manera forzar la voluntad social en perjuicio de la propia empresa. ¿Por qué? Porque lo hacemos en beneficio del supuesto grupo. Esto también sucede cuando hay una empresa grande que compra una empresa de la competencia simplemente para anularla. Y por lo tanto, esa empresa que compró la empresa de la competencia empieza de alguna manera a realizar acciones en desmedro de esa compañía para eliminar la competencia. Esto sucede también con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque no queremos competencia, queremos que esta marca se funda y de esa manera dejamos y generamos los perjuicios que genera una quiebra. Si esto sucede así, de alguna manera son responsables los integrantes del grupo. Esto tiene otra explicación. En nuestro derecho no existe el derecho de grupos. En el derecho alemán y en el derecho brasilero es posible pactar que si yo formo parte de un grupo, acepto un grupo, yo puedo aceptar como sociedad hacer actividades que sean en perjuicio económico mío, pero en beneficio del grupo. Esto sucede en el derecho alemán y esto puede suceder en el derecho brasilero. En el derecho argentino no. En el derecho argentino, cada sociedad mantiene su individualidad y cada sociedad tiene su propio interés social, que en el supuesto que sea contrario al interés grupal, como les acabo de explicar, en la medida que no genere daño no hay problema. Pero si genera daño y hay quiebra, el resto del grupo puede ser arrastrado en una extensión de quiebra o incluso en una responsabilidad de terceros. Estos supuestos del inciso 161, que daba recién estos dos incisos, son típicamente de la quiebra social. Ahora vamos a ver el tercer supuesto de extensión de quiebra, que es la extensión de quiebra, por confusión patrimonial inescindible, que se aplica a cualquier supuesto, no solo al de la quiebra social. El supuesto de confusión patrimonial inescindible, que es un supuesto casi de laboratorio, difícil, se puede dar no solo en la quiebra social, sino en la quiebra de personas físicas. Y incluso puede ser quizás más frecuente en las personas humanas que en las sociedades. El inciso 3 del artículo 161 dice: a toda persona respecto de la cual, o sea, respecto de la fallida, existe confusión patrimonial inescindible que impida la administración de sus activos y pasivos o de la mayor parte de ellos. Esto significa cuando hay administraciones promiscuas entre diversas personas en las cuales no sabemos quién ha vendido, quién no, quién ha cobrado, quién no, las erogaciones si salen de un patrimonio salen del otro. Esto puede suceder en algunos supuestos de sociedades conyugales, donde no sabemos si el que ha comprado es el marido, pero compró con dinero a la mujer, y después la mujer ha comprado con dinero al marido, o a veces se puede dar en sociedades que no están debidamente regularizadas en los papeles y en los libros de comercio. Por lo tanto, tenemos algunos problemas para determinar quiénes son los que realmente han generado los ingresos y quiénes son, y desde qué patrimonio se pagan los egresos. Si alguna de estas personas cae en quiebra y el síndico a través de la investigación no sabe bien cómo se compró el patrimonio, de dónde viene el activo, de dónde viene el pasivo, es posible que sea este inciso. Reitero, es más probable en personas físicas, no es imposible en personas jurídicas, en sociedades, pero es un supuesto sumamente difícil de acreditar, porque la ley dice que la confusión patrimonial debe impedir la clara delimitación de activos y pasivos o la mayor parte de ellos. Esto significa que si hay deudas compartidas o activos compartidos, eso por sí solo no genera confusión patrimonial inescindible. Tiene que haber una mezcla que sea realmente de un grado tan importante que realmente no sepamos realmente si la deuda contraída por el fallido, era del tercero, si el bien adquirido por el fallido era de él o era de un tercero, etc. Por lo tanto, los supuestos de extensión de quiebra, el socio tirano, el controlante abusivo y toda persona respecto de la cual haya confusión patrimonial inescindible, estos tres supuestos son diacrónicos según Ruillón. O sea,
no se dicta la sentencia de quiebra, de extensión de quiebra en el mismo momento que se dicta la sentencia de quiebra. No, como merecen una investigación particular, son objeto de un juicio por separado. O sea, va a haber un juicio ordinario con toda la defensa de la ley, donde se va a tratar de extender la quiebra de alguien a otra persona. Y esa persona, que mientras no sea declarada en quiebra, está in bonis, e incluso declarada en quiebra puede seguir estando in bonis porque es una excepción al principio de cesación de pagos, esa persona puede defenderse en ese juicio y puede alegar que de lo que se le imputa no es cierto. El artículo 162 le marca la competencia. El juez que interviene en el juicio de quiebra es competente para decir la extensión, supuesto típico de foro de atracción. Una vez declarada la extensión, conocen todos los concursos el juez competente de aquel que tenga prima facie activo más importante. En caso de duda, entiende el juez que previno. ¿Por qué? Porque declarada la extensión de quiebra, es posible que por el domicilio del extendido le corresponda a otro juez. Se va a tramitar un solo juez en el juez que tenga activo más importante. Idénticas reglas se aplican en el caso de extensión de personas cuyos concursos preventivos quiebra se encuentran abiertos. O sea, si alguno de los demandados está en concurso preventivo, bueno, habrá que ver qué pasa. Ahora bien, lo que nos llama la atención es que se pretende extender la quiebra con las personas que ya están en quiebra. Acá Mafía se ríe y dice que sería el instituto de la requiebra, porque si lo que se busca es declarar la quiebra, si esa persona a quien se busca extender la quiebra ya está en quiebra, no vemos sentido al juicio, más que para determinar quién es el juez competente que va a continuar los trámites de liquidación. Para nada más. Plazo, artículo 163. La petición puede, antes, legitimación. La extensión de quiebra puede pedirse por síndico o por cualquier acreedor. Obviamente cualquier acreedor de la quiebra que se va a tratar de extender. La petición puede efectuarse en cualquier tiempo después de la declaración de quiebra y hasta 6 meses después que se presentó el informe general del síndico. ¿Por qué? Porque el informe general del síndico en la quiebra es el que nos va a dar los datos y la información necesaria para saber si se dan o no los supuestos de extensión de quiebra. 6 meses después de la presentación del informe general. Es un plazo de caducidad, o sea que no tiene ningún instituto de suspensión ni de interrupción. La ley dice, ese plazo de caducidad se extiende en caso de haberse producido votación negativa de un acuerdo preventivo hasta 6 meses después del periodo de exclusividad o del vencimiento del artículo 48, inciso cuarto. O sea, estamos hablando en casos de quiebra indirecta. Y en caso de no homologación, incumplimiento, nulidad de un acuerdo preventivo, hasta 6 meses en que quedó firme la sentencia que dispuso no homologar, que dispuso la quiebra por incumplimiento o la quiebra por nulidad de acuerdo preventivo o resolutorio. Ya no hay acuerdo resolutorio, es una rémora de la vieja ley que se nos olvidó de corregir cuando hicieron la nueva ley de quiebras. Yo una sola cosa les digo siguiendo la opinión de Mafía. Ese plazo de caducidad se extiende, dice el 163. En realidad el plazo de caducidad se reduce. En los supuestos de quiebra indirecta, el plazo es más chico. ¿Por qué? Porque habiendo concurso preventivo, ya tenemos el informe general del síndico cuando era la etapa informativa del concurso preventivo. El artículo 164 nos habla del trámite y de las medidas preventivas. Trámite y medidas precautorias. La petición de extensión tramita por las reglas del juicio ordinario, o sea, se trata de un verdadero juicio ordinario, con participación del síndico y de todas las personas a las cuales se pretende extender la quiebra. Si alguna de esas personas está en concurso preventivo de quiebra, también es parte del síndico. Ya hemos hablado de la crítica, que si alguna persona está en quiebra, no entendemos para qué se le quiere extender la quiebra. Pero si alguna persona demandada estuviera en concurso preventivo, sí es muy probable que tengan interés en evitar que se les declare la quiebra por extensión. La instancia perime a los 6 meses. En este caso hay una coincidencia entre la norma procesal que trae la ley de concursos y la norma procesal de Tucumán, que también extiende la caducidad de instancia a los 6 meses. Y el juez puede dictar las medidas del artículo 85 respecto a los imputados, le llama, en vez de llamarle demandados como correspondería a una cuestión civil, bajo la responsabilidad de concurso. Las medidas del artículo 85 son las medidas precautorias
en el pedido de quiebra por acreedor. El artículo 165 les dice: los recursos contra la sentencia de quiebra no optan el trámite de extensión. La sentencia solo puede dictarse cuando se desestimen los recursos. O sea, mientras se está tramitando la quiebra, la extensión de la quiebra y el fallido ha recurrido a alguna de las causales de quiebra, lo mismo el trámite puede continuar, pero vamos a esperar que quede firme la sentencia de quiebra primigenia que se quiere extender. El artículo 166 les dice: al decretar la extensión, supongamos que está la quiebra de A y se extiende hacia B, el juez debe disponer las medidas de coordinación de procedimiento de todas las falencias. ¿Por qué? Porque todas las quiebras en principio tienen una finalidad liquidativa, pero antes de la finalidad liquidativa existe el periodo de informativo. Porque en esta quiebra que se extiende, esta nueva quiebra extendida, tenemos que saber quiénes son los acreedores de esta quiebra. Por lo tanto, el juez va a coordinar los procedimientos y seguramente va a suspender o puede suspender los plazos en alguna de las quiebras, esperando que las otras quiebras lleguen al mismo punto. El síndico ya designado interviene en los concursos de las personas alcanzadas por la extensión. O sea, va a actuar un solo síndico. Y va a haber masa única solamente en el supuesto, ¿qué significa masa única? Masa única de acreedores y de deudores. En el supuesto de que haya extensión de quiebra por confusión patrimonial inescindible, lo cual es lógico, porque si hay confusión patrimonial inescindible, no podemos saber quiénes son, cuál es el activo y cuál es el pasivo y a quién pertenece cada uno de ellos. Por supuesto que si la quiebra se determina por aplicación de los incisos 1 y 2 del 161, o sea, por supuesto de socio tirano o de control abusivo, si también se observa que aparte de que es un socio tirano o hay un control abusivo, hay confusión patrimonial inescindible, también se va a formar masa única. En los demás casos, se van a considerar separadamente cada masa. O sea, cada una de las quiebras que se declaren por extensión va a tener su propio activo y su propio pasivo, su propia masa activa y su propia masa pasiva. Y los remanentes de cada masa separada, acá la ley está hablando ya de un milagro. O sea, no solo que haya quiebra, no solo que se extienda la quiebra a alguien, sino que en cada una de esas quiebras haya remanentes de quiebra, lo cual prácticamente no ocurre nunca. Pero bueno, la ley lo prevé. Los remanentes de cada masa separada constituyen un fondo común para ser distribuido entre los acreedores no satisfechos en la liquidación de la masa en la que participaron, sin atender a privilegios. O sea, son todos quirografarios a partir de ahí. ¿Por qué? Porque el privilegio tiene un asiento. Y en este caso no hay asiento porque lo que se está cobrando es un remanente de otra quiebra. El 169, en los casos de masa única, la fecha de iniciación de la autorización de pago que se determina en los fines del artículo 118 es la misma respecto de todos los fallidos. O sea, si hay masa única por confusión patrimonial inescindible, va a haber una sola fecha de inicio de autorización de pagos y se va a aplicar a todos. En los restantes casos va a ser respecto de cada fallido, pero con la siguiente aclaración, que puede ser, lo cual no es irreal ni imposible, que los fallidos por extensión no estén en cesación de pagos, en cuyo caso la cesación de pagos tendrá que ser con la sentencia que dicta la quiebra. Si hay créditos entre fallidos, por esto de las vinculaciones que podía haber entre la quiebra originaria y las personas a las cuales se quiere extender la quiebra, se van a verificar mediante informe del síndico o un informe conjunto de los síndicos de las diversas quiebras en la oportunidad dispuesta en el artículo 35. Y por último, la ley en el artículo 171 dice: los efectos de la quiebra declarada por extensión se producen a partir de la sentencia que la decrete, lo cual es una reafirmación de que en nuestro derecho no existe la quiebra virtual o de hecho, sino que tenemos solamente la quiebra jurídica. El instituto este de la quiebra por extensión o de la extensión de quiebra es un instituto destinado a poner un poco de decencia en los negocios para evitar que en el manejo trasfondo de bienes
las estructuras legales vayan por encima del valor justicia, dejando personas, ya sea jurídicas o físicas, insolventes a través de vaciamientos de esas mismas sociedades o personas en favor de otros. Yo hago, por ejemplo, que todos los créditos los tome un socio mío, él se endeuda entero, yo me llevo todas las ganancias, después este socio lo declaro en quiebra, no tiene nada de activo y después nos repartimos los dividendos. Si se logra probar estas situaciones que son absolutamente ilegales, procede el Instituto de Extensión de Quiebra. En los hechos, en la práctica, en la realidad, ha funcionado muy poco, porque las personas a las cuales se le ha extendido la quiebra también han llegado a la quiebra luego de un proceso de erosión patrimonial muy importante y en definitiva el valor cash, como dice Mafia de la extensión, ha sido muy, muy poco. Bueno, cualquier cosa nos avisan y estamos dispuestos a cualquier duda que tengan al respecto de este tema. Les recomiendo la lectura atenta del libro de Ruillón y sobre todo lo trata muy bien Mafia en su manual de concurso.